a Martín Yebra, Martín Rodríguez Yebra, desde la redacción de La Nación. Perdón, Martín, estamos con esta cuestión, se está hablando mucho de los jueces en particular, y nos parece que era una cuestión importante, porque esto puede suceder a la brevedad. Absolutamente, no, entendible. Buenas tardes. Buenas tardes, ¿cómo estás? Es un tema central. Hoy está muy mezclado todo en estas horas, ¿no? Entre la política y la justicia. Está muy mezclado entre la política, la justicia y el espionaje también, ¿no? Está aquí Laura Serra, que nos va a contar exactamente el detalle del involucramiento de Tailade en todo esto. Es muy complejo de entender. Lo que creo que habría que explicar, no sé qué opinás vos, Martín, es que estamos hablando casi de una inteligencia paralela, de una oficina de inteligencia paralela con recursos del Estado y con recursos del gobierno. Exactamente. Lo que está emergiendo es la punta del iceberg, si querés, de un aparato de inteligencia paralelo que responde al kirchnerismo, a la ala dura del kirchnerismo, ¿no? Donde vemos a dos personajes centrales. Por un lado, sí, a Tailade, y por otro lado a Fabián Rodríguez, un hombre de la Cámpora, un hombre de máxima confianza de Cristina, de Máximo Kirchner y de la cúpula de la Cámpora, que no solo se ve ahora las actividades o su involucramiento con esta gente que buscaba información oscura de forma inorgánica, sino que además ahora es todavía funcionario de la AFIP. Nada menos que la AFIP, que es el principal reservorio de secretos del Estado, casi te diría en este momento. Sí, es muy grave porque hay un involucramiento directo del Estado. Sabemos que este señor, digo, al principio hablábamos de un montón de apellidos de gente desconocida. Ahora ya sabemos quién es Sancheta y que le daba la información ilegal al diputado Tailade. Esta es una cuestión que nos parece central decirla y repetirla. O información ilegal que le ofrecía a Tailade, y cuando digo ilegal digo videos de la vida íntima, audios, chats, información de migraciones, gravísimo para las famosas para carpetas. País. ¿No? Lo que después Literales. Se convierte en carpeta, ¿verdad? Claro. Es una mecánica en donde hay nombres muy conocidos. Se nombra mucho a uno que ahora es muy conocido, que es Conu Rodríguez, que manejaba la pauta en la provincia de Buenos Aires, que está en la AFI. Pero lo en la FIP. En la FIP, perdón. Nada menos que en la FIP. En la FIP. Lo que quiero preguntarte es, esto sucedió durante el gobierno de Scioli, ¿verdad? No, esto, Sancheta operaba desde entonces, pero sus actividades llegan hasta ahora, digamos, hasta que lo detuvieron. Empezó este contacto y empezó este ida y vuelta. Sí. La sumo a Laura Serra cuando quiera sumar información. Dale. Esto empezó a suceder en el gobierno de Scioli. No sabemos si al tanto Scioli o no, ¿verdad? A ver, lo que se encuentra en los operativos que se realizaron hasta ahora son carpetas que empiezan en esa época, pero la actividad, estos correos, estos mensajes con Tailade y con Conu Rodríguez son de los últimos tiempos, son del gobierno de Alberto Fernández. Y lo curioso es que hacía inteligencia también sobre funcionarios muy cercanos de Alberto Fernández. El caso de la ministra Tolosa Paz, nada menos, que sigue en funciones. O sea, a una ministra de este gobierno, un funcionario de este gobierno, la estaba, en términos de los que usan en esta jerga, caminando, ¿no? Pero la pregunta es, ¿cuánto sabía Scioli de esto? Porque arranca ahí. O sea, la oficina ilegal de Conu Rodríguez, la puedo sumar a Laura también. ¿Sabía Scioli de esta existencia, de esta oficina ilegal o no? A ver, no sé si la sabía o no, pero indudablemente, si no la sabía ya es gravísimo. Y si la sabía también. Digo, necesitamos respuestas de los responsables. Mirá, sí, eso no hay duda, que todos tienen que dar respuestas. Ahora, lo que creo que estamos viendo es una oficina paralela que principalmente responde a Cristina Kirchner, o por lo menos a gente de máxima confianza de Cristina Kirchner, independientemente de que estos personajes hubieran hecho trabajos oscuros desde la época de Scioli, porque esto siguió ocurriendo ahora con gente que reporta directamente al Instituto Patria, ¿no? A ver, Martín, me parece que es fundamental lo que estás diciendo, porque hay gente del oficialismo que compraba de algún modo o de otro, con pauta oficial o con dinero oscuro, información ilegal, información que era recolectada de modo ilegal. ¿Es así? Exacto. Sí.
Da la impresión, por las pruebas que se han conocido hasta ahora, que son muy pocas de todas las que hay en el expediente, porque se mantiene una parte muy relevante en secreto, da la impresión de que también orientaban esa búsqueda, ¿no? Pedían que se buscara determinada información privada de personajes públicos o personajes políticos, ¿no? A ver, lo que me parece muy importante contar es que hasta ahora ninguna de las personas más importantes dijo nada, ¿no? No. Absolutamente Y de hecho, nada. Conu Rodríguez, que es funcionario de la FIP, recordemos, nada menos que el lugar donde se guardan los secretos fiscales de todos los argentinos, sigue en funciones. Nadie del gobierno ha dicho nada respecto de este funcionario que ha sido señalado por la justicia, por el fiscal Policita, ¿no? ¿Cómo se explica es eso? un dato ¿Cómo se eso. explica que nadie haya dicho nada de una persona que está tan comprometida en el espionaje Bueno, ilegal? es que Le acá tenés, pregunto a todos. acá tenés la explosión de una nueva señal de la explosión de esta interna en el gobierno, ¿no? El regreso, después del alineamiento, que están todos en la campaña siguiendo a Sergio Massa obedientemente, regresa o salta a la luz otra vez estas diferencias entre el sector que conduce Cristina Kirchner y el ala del gobierno que tiene, si querés, como referencia a Alberto Fernández, ¿no? ¿Sabés cuál es mi temor? Mi temor es que esto se diluya, que no pase nada, que quede en la nada misma, sí, ¿no? Que esta sea la intención y que la logren. Bueno, es probable. O sea, hemos visto ya casos anteriores también de escándalos que se han ido diluyendo y no hay duda que es una posibilidad que esto ocurra. Ahora, la investigación recién empieza, o por lo menos Sí. las revelaciones de lo que hay detrás de todo Sí. lo que se encontró, recién las estamos empezando a conocer. Eso es lo más grave de todo, y lo sumo a sí. Rubén, que quiere decirte algo, No, que hay- el 5% se conoce, el 5%. Exacto. Todo lo que tienen ahí adentro no lo sabemos. Mirá, Todo hay lo un- que hay saben de un- los ciudadanos no lo sabemos. No, y hay un expediente que está bajo todos los secretos que te puedas imaginar en la causa, con todos los niveles de encriptación máximos, en el que figura toda la información que se encontró en esas carpetas de los involucrados, con lo cual hay mucho por conocer todavía. Ahora, Martín, una de las cuestiones que alienta a pensar que esta vez quizás esto no quede aquí, es exactamente la base de lo que estaba diciendo María Laura recién, y es el volumen de información y lo comprometido de toda la información que ayer nos decían a varios periodistas, hace que ni siquiera en el futuro ni el fiscal ni los jueces puedan dar a publicidad, porque estarían hasta cometiendo delitos con relación a información tan íntima y tan personal que ni siquiera se van a poder conocer nunca, porque se estaría cometiendo un delito si se conocieran. Nos hace pensar que esta vez todo eso no lo van a poder guardar. Digamos, ¿cómo esconder semejante elefante, como otras veces se ha hecho con otras causas? Digo, ¿no crees que esto es un aliciente para decir, la verdad, será difícil que el fiscal no avance con esto o que el juez? Absolutamente. Yo creo que acá explotó algo que apenas estamos empezando a ver las primeras señales. Creo que esto es una causa grande, muy grande, que vamos a empezar a tener que seguir muy de cerca. Hay mucho ahí para analizar, hay muchos involucramientos laterales, también hay muchos intereses detrás de esta causa. Por ejemplo, que hoy me parece que... por bueno, ejemplo, la decime Corte- los más y la Cor- importantes, porque- La Corte Suprema. Claro, la Corte Suprema con los chats que pasaba y la información que pasaba personal de los miembros de la Corte. Todo esto empieza con una denuncia de Rosati, a la que después se suman otros 2 de los 4 jueces de la Corte Suprema, Ahora es y ahí se sí. empiezan a armar las causas, ¿no? Ahora es interesante, Martín, ¿cómo te va? Hola, Laura. Digamos, ver cómo reaccionan los distintos involucrados en esta causa, ¿no? Sobre todo lo de Rodolfo Tailade, que ayer, bueno, pude hablar con él después del escándalo que se armó en la Comisión de Juicio Político, y él trata de despegarse de esta cuestión. Él dice que no tiene nada que ver con este ex Bueno, es policía lo que y va a espía, decir, ¿no? y sostiene que toda esta causa que vos recién mencionabas, Martín, que fue justamente la que comenzó a armarse luego de que los jueces Rosati y Rosencrantz denunciaran que sus teléfonos estaban siendo hackeados. Él lo que sostiene es que es puro humo, que esa causa no hay nada, que justamente se está armando todo eso en consonancia con Martínez de Giorgi, con el fiscal, para montar una operación
cuyo objetivo es voltear el proceso de juicio político que se está desarrollando en la Comisión de Juicio Político. Esa es la cuestión, eso es lo que sostiene el kirchnerismo, o por lo menos Tailade. Él sostiene que hay toda una operación trucha armada por Rosati y por su vocero, Silvio Robles, que si querés podemos hablar de Silvio Robles después, pero que es toda una operación justamente para tratar de que el juicio político contra los 4 cortesanos quede sin efecto en una instancia clave, María Laura, disculpa, claro, una instancia clave porque se está por dictaminar el proceso de juicio político. No se dictaminará la semana que viene, como estaba previsto, pero sí después del balotaje. Entonces hay muchos intereses acá en juego. ¿No? Hay muchos intereses acá en juego y lo que está viendo Tailade, lo que dice él, por supuesto, es que hay mucha operación, ¿no?, montada para desprestigiar este enjuiciamiento. O sea, a una operación de inteligencia le contesta Tailade, le contesta Laura, en este caso es otra operación. Exacto. Bueno, serán gajes del oficio, ¿no? Porque recordemos quién es Tailade. Tailade es la persona que Cristina Kirchner en su momento sentó en el sillón de Estiuso, ¿no? Cuando tomó el control o intentó dominar, si querés, decirlo de una manera elegante, la AFI en el momento posterior al caso, previo al caso Nisman. Exacto. Entonces, Tailade responde esto, lo que en algún momento habrá que ver es cómo explica esas comunicaciones que sí existieron y toda la prueba que se está acumulando en la causa que empieza a mostrar la existencia de esta esa es la cuestión. Esa es la cuestión. Sí. Hay prueba de lo que él recibía en relación a la información ilegal. Lo que él dice, sí, perdón, Martín. Que parece decirlo de que me están operando con la verdad, ¿no? Esta famosa frase. Bueno, lo que él dice es que la información que él recibió de este Zanqueta es, información que él, la verdad, no utilizó, que él nunca la pidió, que él nunca compró, que él no compra información, es lo que dice Tailade. No, bueno, que la compra otra persona que está ligada a él, digamos. Que él recibió esa información, que no hizo nada al respecto, que no tiene nada que ver con este ex policía, ahora espía, que en definitiva lo que se intentó hacer es... Él, de alguna manera, da fe de esos mensajes de Telegram. De hecho, me los mostró a mí. Los chats, por favor, porque los chats ya son públicos. O sea, ellos lo hacen circular. Exacto. Y me parece importante, Martín, que digamos esto. Hay chats. O sea, ¿cómo puede decir un diputado, como bien dice Laura, por un tema muy sensible, que es el juicio de la Corte, pero cómo puede decir es una operación cuando hay estas pruebas? Martín, ¿vos lo entendés? Bueno, se trataban de compañeros, además parecía haber una familiaridad en ese intercambio, que uno tiende a pensar que ahí había una relación previa. De todos modos, aclaremos, Tailade no está imputado en la causa aún, ¿no? O sea, eso también hay que aclararlo. Pero aclaremos que cuando se habla de chats, de lo que hasta ahora se conoce, que es el 5%, hoy estimaba Joaquín Morales Solá, son cientos de chats. ¿Nosotros estamos mostrando alguno que está circulando o alguno que han mandado ellos mismos o que hemos recabado? Estamos hablando de cientos de chats. No, y además tenés infinidad de aparatos que secuestraron, por ejemplo, en la casa de Rodríguez, del funcionario de la FIP que nombrábamos antes, secuestraron 13 computadoras. Todavía no tenemos la información de qué hay adentro. Quizás no hay nada, quizás hay más cosas. La cuestión es que hay mucha información todavía por conocerse y por descubrirse en esta causa, ¿no? En el caso de Rodríguez tiene la gravedad adicional de que él financiaba, o sea, todo lo que se ve ahí que parece ser cierto, financiaba la operación de inteligencia o las actividades de inteligencia que hacía Zanqueta con pauta oficial de la provincia de Buenos Aires, que era lo que él manejaba, una caja que manejaba él hasta hace muy poco. Todos estos chats fueron extraídos de modo, o sea, toda esta información fue extraída de modo ilegal, de bancos de datos personales, del control de cuentas de teléfono, todos métodos ilegítimos, toda la información que tenía y que tiene Zanqueta y que también, aunque no le guste a Tailade, la recibió Tailade. Sí, él operaba con unas bases de datos
que tenían información que no debieran tener, que no debiera ser pública. Exactamente. ¿no? Que de hecho están también investigando esas bases de datos, las empresas que administraban esas bases de datos, que tenían, por ejemplo, información de la AFIP, información fiscal que debiera ser secreta, ¿no? Ahora creo que Conur Rodríguez tiene acceso más directo a esa información, quizás sin necesidad de zanqueta, porque está en la AFIP. Claro, claro. Están en lugares muy, muy importantes y muy sensibles, Exacto, ¿no? De un que lugar a pueden otro. tener acceso, si lo manejan de manera irregular o infiel, tienen acceso a los secretos fiscales de todo un país. O sea, vamos a traducir esto sin ánimo de acusar a nadie explícitamente, pero ustedes escuchen lo que estamos diciendo. Cuando tienen esta información comprometida, después se pueden dar extorsiones, se pueden dar aprietes, se pueden dar presiones, y estamos hablando siempre de juicios muy comprometedores, porque no solamente había información o acá está el juicio político a la Corte, también están los juicios a Cristina y los jueces que actuaban en relación a los juicios a Cristina, espiados, ¿verdad? Sí, todos los jueces que estuvieron involucrados, o casi todos, en las causas que afectan a Cristina Kirchner, tenían algún tipo de operación hecha en su contra por este equipo, al menos por este personaje Zanqueta. Y por eso no tenemos que dejarlo así pasar el tema. Sí. Pero además son los jueces y son los políticos que podían llegar a perjudicar o a molestar también a Cristina Kirchner y su entorno, ¿no? Claro. Eso también es grave y hay seguimientos, se habla de seguimientos con drones, se habla de seguimientos personalizados con fotos y videos en lugares que son de parte de la intimidad de las personas. O sea, es delicado, es algo que no podemos naturalizar. No lo podemos naturalizar, y aunque sea, les digo, es muy difícil de desentrañarlo. Yo intento explicarlo para que la gente entienda. Son personajes que no conocemos tanto, como Conur Rodríguez, como Zanchetta, incluso como Tailade, que lo conocemos más, claro, pero no cada vez lo estamos conociendo más, pero que está involucrado y lo estamos viendo muy activo en relación al juicio político a la Corte. Entonces, hay que empezar a dar a conocer todo esto y sostenerlo, porque no es... que nos puedan espiar a todos no es un tema menor, no lo podemos dejar pasar. No lo podemos dejar pasar, hay que seguirlo hasta las últimas consecuencias, a mi criterio, Martín. Y esperemos que la justicia lo haga, ¿no? Que no sea solamente un interés particular o coyuntural de sacar esto a la luz ahora y después abandonarlo cuando, por ejemplo, pasen las elecciones. Por supuesto, eso esperamos. Que tenemos muy cerca ahora, ¿no? Perdón, y la responsabilidad institucional también, porque acá, por más que el presidente de la Nación no exista o no sepamos dónde está hoy, tiene una responsabilidad institucional de esto. Recordemos, a manera de discurso, que él fue el que dijo que venía a terminar con los sótanos de la democracia. Al final construyó 7 subsuelos, por lo que vemos, además de ese sótano. Y tiene una responsabilidad institucional el presidente. Se tiene que hacer cargo de ver cómo funcionó el sistema de inteligencia abajo de su mando. Sí, de hecho él tiene a la firma de un decreto la salida del funcionario que está involucrado y no lo hace. El funcionario que estaba pidiendo información ilegal de una ministra de Alberto Fernández, elegida además diputada nacional en la lista de Sergio Massa. Pero, o sea, todo el mundo está silbando bajito en el gobierno en este momento. Y la verdad es que el escándalo le estalla delante de la cara, ¿no? Y a medida que vamos a ir conociendo más, nos vamos a horrorizar más. Fíjate la información que hoy da Capielo sobre lo que tenía Zanchetta en la computadora de la muerte de Nisman. Claro que sí. O sea, sabía lo que habían declarado los espías que habían sido citados por la justicia, ¿no? Declaraciones que siempre se mantuvieron bajo 7 llaves. Él las tenía. Contaba con toda la información. Es un montón de gente que cuenta con información que no tiene que contar y no sabemos hasta dónde llega. Voy a repetir lo que escribió hoy Morales Solá porque me parece central. El 5% se conoce. Estamos dando a conocer algunas cosas. Vamos a ver en qué estado de cosas estamos en relación a este espionaje que es grave. Martín, mil gracias siempre. Un placer hablar con vos. Muchísimas gracias. Y Laura